Bueno, primero, y a nombre de Luzma y Begoña, agradecer la invitación y también a Out y también a la editorial Mujeres Puño y Letra. Juntas han gestionado y activado encuentros como este. Ya esta yo diría que es como la tercera o cuarta presentación de dramáticas a nivel regional. También he tenido presentaciones a nivel nacional, pero siempre se descubren cosas nuevas. Es la idea de poder adentrarse en un libro como este que tiene tantas como dimensiones y tantas texturas. Contarles un poquito a quienes nos están escuchando vía streaming y también a quienes están aquí presentes, de qué se trata este libro. Este es un libro que es una segunda parte, podríamos decir, o una segunda serie de una colección de ediciones Mujeres Puño y Letra que busca ahondar y navegar por procesos escriturales de mujeres escritoras nacionales y con foco también a nivel descentralizado, tratando de encontrar aquellas voces que también están a lo largo de todo el territorio nacional. En este caso fue el turno, el primero fue procesos escriturales relacionados con mujeres poetas y dramáticas del sur. Tiene como fin indagar y publicar a 8 dramaturgas vivas con sus procesos escriturales, que es algo muy distinto a cuando la dramaturgia se convierte en el montaje. Muchas de ellas, y es muy bonito eso, poder conocer y acercarse un poco a esos procesos que tienen que ver con la dramaturgia, con el proceso escritural, pero también con todos los puntos de contacto que tienen después a nivel de montaje, donde el texto se convierte en otra cosa muy diferente. Y eso es como lo que le da un poco de vida también a todos los procesos dramatúrgicos a nivel nacional y también, por supuesto, a nivel de regiones. Contarle que están con nosotras Luzma Moreira y también Begoña Ugalde, quienes han viajado hoy día a participar de esta instancia y también de otras instancias. Así que les agradecemos también su presencia. Me gustaría que iniciáramos también, bueno, contarles muy brevemente que este libro es un libro que se lanza el año 2021, es una edición 2021, pero que el proceso inició mucho antes a través de un proceso editorial que activamos junto a Ángela Neira, que es la directora de Mujeres Puño y Letra, junto a María Fernanda Morales, que es una antropóloga a nivel aquí regional, y junto a Marianela Bascur, que es una arquitecta y también ilustradora que trabaja muy bien la técnica del collage y quien vistió este libro para quienes ustedes pueden verlo in situ cuando vayan a buscar su ejemplar, a quienes lo tienen, volver sobre el ejemplar, pero también a quienes no, conocer un poco el universo creativo que tiene. Porque tiene esta parte, digamos, que funciona como un gesto de archivo, de memorias, con relación a estas dramaturgas, pero también tiene esta otra parte que es una parte visual a través de estas ilustraciones, de estos collages, que son realmente muy maravillosas, a mí me encantan mucho, quizás más ratito podemos conversar sobre eso, pero yo creo que también ustedes cuando vean el libro y se enfrenten al libro van a poder ver en primera persona de qué se trata. Y también esta otra dimensión que es la dimensión mediadora, junto a María Fernanda, Ángela y Marianela estuvimos trabajando durante 6 meses en una especie de club de lectura, podríamos decir, en una zona de encuentro en pandemia, que fue digital. Nos juntábamos, nos reuníamos a través de Zoom, comentando un poco nuestras propias experiencias y cruzando nuestras rutas profesionales con aquellos universos y con aquellas dimensiones que nos proponían estas obras, que son 8 obras. Inéditas en el sentido de que no habían sido publicadas antes y mucho de eso ya nos van a comentar también Begoña con Luzma. El fin, es decir, es un gesto editorial que tiene un pulso como gesto de archivo, como memoria, como cuna, digamos, y albergue de estos procesos escriturales, pero también funciona como un dispositivo mediador, o sea, está pensado de principio a fin también para profesores y profesoras, que era algo que para nosotras como equipo editorial era muy importante. Entonces, al inicio hay una especie de propuesta de estrategias participativas para que profesores y profesoras puedan efectivamente usarlo en clase, que es nuestro deseo, y luego poder adentrarse a las propias obras
que además tienen dispositivos, pequeños gestos ahí de retroalimentación y de interacción a través de lo sonoro, es decir, a través de códigos QR. Uno puede adentrarse, digamos, a través de la propia voz de las autoras, cuál es su mirada en torno a la dramaturgia, que es algo que me parece que se encuentra poco, es decir, hacer que el libro se convierta en un juego, en un espacio lúdico y en un espacio de encuentro a través no solamente de la escritura, sino que también a través de la sonoridad. Me parece súper lindo. Y yo creo que es por eso también, por todo lo que encarna este libro, que ha tenido tantas presentaciones. Y que vengan muchas más. Si quiere podemos quizás ver la primera cápsula, porque también hay un correlato audiovisual al libro, que también se pueden, uno puede adentrarse a esas cápsulas audiovisuales a través del libro, pero aquí vamos a ver dos, una de Luzma y una de Begoña, un poco para presentarlas. Corre video. Civiles circulando en vehículos sin patente. Por esa llamada supo que la buscaban para ser desaparecida definitivamente. Pocos días después tomó un avión a Francia. Tal vez se lo imaginan. Ella se llama Julieta y es mi esposa. Nos volvimos a encontrar en París, muy diferente. Sí, esa niñita tan poquita cosa para mí como ustedes me decían. Es Julieta, mi esposa. Fue mi polola entonces y ha sido mi compañera durante estos 20 años. Después de esos 2 años se imaginarán. No se imaginan. Acá ni siquiera reconocen que todo eso ocurrió. Pero para que sepan, de primera fuente, todo eso y más ocurrió. Fue verdad. Luz María Moreira es creadora, docente universitaria, investigadora escénica, terapeuta ocupacional y magíster en intervención psicosocial. Es autora de algunas obras como Mientras la lluvia, Hija de papá, El más fabuloso show entre dos mundos. Se forma como actriz de teatro actriz de teatro y cine en la Escuela de Teatro Camino, La Máquina del Arte, el 2012, y sigue perfeccionándose en Buenos Aires el año 2013. En enero del 2020 participa del elenco de la serie No nos quieren ver, de Mega y HBO Max. Diría yo que lo que he visto y que me parece interesante del trabajo de Luzma es su encuentro con espacios de memoria. Ambas trabajan mucho con activar la memoria desde los feminismos críticos. Y también diría yo que el enfoque de derechos y derechos humanos ha sido también algo que atraviesa toda su dramaturgia, es algo que pueden encontrar también en las obras seleccionadas para este libro de Dramáticas del Sur. Veamos la cápsula de Begoña. Producir belleza es importante y muchas veces doloroso. A la gente le gusta decir que el arte no sirve para nada, pero ¿te imaginas cómo sería el mundo sin obras que traten de traducir el alma humana, el enorme misterio que significa estar viva? Aunque digas que no te interesan esas cosas, yo recuerdo la manera en que te emocionabas cuando niña tocando el piano y cómo me rogabas que te contara cuentos antes de dormir. Amabas la poesía y yo recitaba para ti, en francés, en inglés, también en tu lengua materna. Cantábamos juntas mientras recolectábamos flores por el jardín y yo te decía sus nombres y tú inventabas otros, les ponías nombres tan graciosos porque yo te decía que uno tenía derecho a ponerle otros nombres a las cosas. No todas las noches las pasé lejos, también inventé cuentos para ti, hasta que nos dormíamos juntas y nuestros sueños se mezclaban, como ahora.
Begoña Ugalde estudió literatura hispánica en la Universidad de Chile y es máster en creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Poemarios publicados son El cielo de los animales, La Virgen de las Antenas, Lunares, Poemas sobre mi normalidad, La fiesta vacía. Además, es autora de varias obras de teatro, entre las que destacan Fuegos artificiales, Temporada baja, Yo nunca nunca, Lengua materna, Cadena de frío y Toma. Su última publicación es el conjunto de cuentos Es lo que hay, de Editorial Alfaguara, el año 2021. Y me gustaría iniciar esta conversación, pues son ellas quienes nos van a adentrar un poco a este libro, digamos, a Dramáticas del Sur, contándonos un poquito la experiencia y la toma de contacto que han tenido cada una con este proceso editorial. Vamos a decir que no es lo mismo trabajar en una editorial convencional que en una editorial desde una perspectiva feminista. Eso son experiencias disímiles, son experiencias distintas. Entonces, nos gustaría como conocer un poco en qué momento de la trayectoria y de la ruta de cada una de ustedes llegan al encuentro de este proceso editorial y cómo se vivió además ese proceso. Sé que para Luzma es su segunda obra publicada, para Begoña creo que es la primera o la segunda. Entonces sería súper interesante que contaran un poquito en qué momento de su ruta, de su trayectoria como escritoras y dramaturgas llegan a este proceso editorial de Dramáticas del Sur. No sé si alguien quiere empezar. ¿Me diste el pase? Bueno, agradecer profundamente todo el proceso. Con Begoña estamos muy contentas también de habernos conocido en persona en este escenario. Así que honrando todo el proceso que ha implicado este libro, agradezco. En mi caso me considero una escritora y una dramaturga joven, inexperta y con todas las posibilidades que eso a lo cual me abre. Y este libro o esta publicación, esta posibilidad de publicación aparece de manera sorpresiva, sin estar buscando, y creo que lo que me convocó y me identifica profundamente hoy con este libro es la impronta de colectivizar y poder levantar discursos de la escritura femenina, de la cual creo yo me he ido como empapando en el sentido más identitario. Me considero bastante tímida en lo que implica la escritura, y este libro ha representado una plataforma para conocer a otras, para validar mi propia voz escritural y ponerla en un contexto en donde poder tener voz es trascendental. Yo hablaba conmigo misma mientras asistía a la presentación que tuvieron en la mañana Victoria y Begoña, de cómo el proceso escritural ha estado siempre en un marco de la masculinidad, leyéndose bajo esos parámetros, y que nosotras de algún modo encarnamos la posibilidad de levantar estos otros discursos. Entonces aparece en un momento en que yo había vuelto a Chile. Yo viví 5 años en Argentina, allá hice una primera publicación y al llegar acá a Chile, esta convocatoria me permite también decir esto que yo estoy queriendo plasmar. Es necesario que salga, ojalá salga. Y cuando sale, toma un rumbo muy, muy interesante, que nos tiene hoy hablando de la relevancia que implica tomarse la palabra. Eso puedo decir para no alargar. Bien, gracias. ¿Begoña? Bueno, creo que Luzma lo dijo todo. No, resueno totalmente con cada una de sus palabras. Y hay una cosa media espejo, porque también este libro salió cuando yo estaba volviendo a Chile, en un contexto pandémico, ¿sí, no? Donde me sentía súper aislada, un poco desencajada, después de estar 5 años también afuera, como lejos de mi tribu de acá y lejos de mi tribu de allá, porque estuvimos más como 2 años aquí en el encierro más terrible.
más brutal, o estoy poniéndole color. Bueno, así lo sentí yo, como una eternidad en realidad. Y sí, pues este libro fue un pretexto para conectarnos, para escucharnos, para hablar de nuestros trabajos, para, como dice Luzma, darle relevancia a algo que no siempre es relevante, no siempre es considerado, no siempre es oído. Entonces, en ese sentido, estoy muy agradecida también con el impulso de Ángela y de todas las mujeres increíbles que hay detrás de este libro, porque realmente, y siempre lo digo, fue un trabajo muy cuidado, muy entusiasta, lleno de detalles. También en lo personal yo estaba hace rato desconectada del teatro, porque yo hice mucho teatro en un momento y después cuando me fui dejé de hacer teatro por cosas tanto materiales como anímicas, como que siento que el teatro igual es un arte que implica mucho esto, pues como de colectivizarse y aunar fuerza y también autogestionarse mucho, porque sabemos que es como todas las artes en este país y en muchos lugares es bien precario finalmente todo lo que o cómo funciona. Entonces siento que el espacio de la dramaturgia y en particular de la publicación de dramaturgia es como otra forma de hacer teatro que tiene otras condiciones y que en mi caso me acomoda más porque yo estoy como criando niños y tal, entonces hacer teatro implica esto de ensayar las funciones, no sé qué, ir a tomarse algo después de la función, esas cosas que son difíciles de compatibilizar con la maternidad y es una manera bonita de eso, pues de darle relevancia a lo teatral creo que lo más importante como de compartir, finalmente de compartir este espacio y de leernos entre todas y de hacernos el aguante y visibilizarnos entre todas, que creo que es una estrategia clásica de las mujeres que queremos trabajar en esto, pero que creo que es la mejor, la más infalible, o sea, como entre todas levantar nuestras voces más que desde un trabajo individual o solitario como siempre se piensa en la escritura, sino que colectivizándonos y poniéndonos a todas en un espacio concreto, que en este caso es el espacio del libro, pero que además muy hábilmente traspasa o trasciende eso, porque además hay cosas digitales, están estas cápsulas que se hicieron, insisto, todo con mucho cuidado y tesón, entonces también pura gratitud con el proceso, con el resultado y con estar aquí hoy día, que es muy especial para mí. Nunca había venido a Concepción. Así que eso. Vamos a hacer una red. Dramáticas del Sur, escritoras del teatro del Chile, está integrado, o el cuerpo lo da, 8 obras de Begoña Ugalde, de Belén Fernández, de Carla Zúñiga, de Eugenia Prado, de Gisela Esparza, de Luzma Moreira, de María José Pizarro y de Jimena Carrera. Son 8 dramaturgas vivas quienes han dotado de contenido este libro. A veces, y yo diría que es más de lo que uno quisiera, sabemos de nombre quiénes son nuestras congéneres o nuestras pares en el ámbito escritural, pero sabemos poco de sus procesos creativos. Este libro te da la oportunidad de ingresar precisamente a ese modo de hacer. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a cada una cuáles son los puntos de contacto que ustedes ven con algunas de ellas. Son 8 dramaturgas, me imagino que en la lectura de su propia obra, de las obras seleccionadas para acá, han encontrado ahí puntos que pueden ser de divergencia también, pero también yo creo que hay zonas de encuentro con esos modos de hacer y esos procesos escriturales de cada una de ellas. ¿Podrían mencionarnos algunas? Bueno. ¿Begoña? Sí, a ver. Pásate para acá. Yo ando sin mi ejemplar porque, bueno, lo cuido mucho. Sí, bueno, a mí me impresiona en general cómo en los procesos, bueno, ocurren cosas mágicas. Me voy a poner aquí mística con él. Pero ocurren cosas mágicas en los procesos creativos porque muchas veces se dan se dan puntos de encuentro, se dan confluencias más allá de lo que uno pueda planificar. O sea, como que aunque uno se pusiera de acuerdo no saldría así. Y en este caso creo que hay hartos puntos como que se van tocando las obras y para mí tiene mucho que ver más que con certezas o con poner ahí como afirmaciones. Hay muchas preguntas que siento que se repiten, como en los textos, tal vez de manera explícita o de maneras más implícitas, pero son preguntas
que siempre nos atraviesan a las escritoras y a la gente que se dedica al arte, que es como por nuestra identidad, por nuestro cuerpo, por nuestra memoria, preguntas de cómo en el fondo, para resumir, que es difícil resumir, hay una cosa como de cómo nos vamos construyendo hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y creo que esto cruza los textos de manera muy diversa, o sea, hay textos que ocurren más en el afuera, otros más en el adentro, que tocan distintos periodos históricos, hay distintos tonos también, unos más comedia, unos más tragedia, pero sí creo que hay preguntas que se van repitiendo y también se van de alguna manera trasluciendo o mostrando como zonas de dolor que nos atraviesan a todas y que creo profundamente que cuando se exponen o cuando de alguna manera se visibilizan, también van sanando. Entonces siento que esa como conciencia autoral que está detrás de como la generosidad de compartir un texto exponiéndose aunque sea con los enmascaramientos de los personajes, creo que también ahí hay hay un mostrar ciertas heridas que tienen que ver, como hablé, ya no quiero sonar repetida, pero como hablé en la mesa anterior, como con las particularidades de vivir en estos territorios donde en realidad todavía a las mujeres nos falta tomar y conquistar, bueno, esa palabra, pero sí, como habitar muchos espacios que han sido vedados para nosotros, históricamente. Entonces creo que así siendo como muy como a la rápida, porque es una pregunta súper profunda y que podría responderse con un paper o como con una investigación, creo que ahí hay ciertos ejes que yo veo, y también veo mucho cuidado en el lenguaje. O sea, yo creo que el hecho de saber que una obra va a ser publicada en un texto hace que sea mucho más mucho más cuidado el lenguaje. Sabemos muchas veces que cuando las obras se montan cambian mucho, las dramaturgas sufrimos porque las actrices y las actrices y los actores cambian los textos y uno como que lo perdona porque ya, bueno, tal vez muy larga, o la gente se aburre, o porque hay tallas que resultan muy buenas y que no, poniéndolas en el texto no tanto, porque tienen que ver con el decir y con el performar, actuar, pero sí creo que hay un trabajo muy bonito eso, pues, de cuidado del lenguaje, de edición, de mucha reflexión en torno al lenguaje también. No sé si respondí ahí. Luzma. Sí, yo creo que tiene que ver, lo que veo como un común, y que creo que está en el gesto editorial también, tiene que ver con ir a levantar temáticas o tópicos un poco incomodantes de nuestra sociedad, como ir a hablar y relevar estos discursos sobre temas que están en el aire, construyen nuestra realidad, nuestra historia, nuestro presente, pero que no están de manifiesto por un tema de idiosincrasia, por un tema de control social, por un tema de meter las cosas debajo de la alfombra. Y creo que lo que encuentro común, no sé, por ejemplo, pienso en Sename o pienso en los tristísimos veranos de la princesa Diana, vienen a poner temas que nos duelen. Estoy de acuerdo con el dolor, porque por algo incomoda, no nos gusta atravesar esos espacios de incomodidad donde sentimos que vamos a perder esa seguridad precaria que hemos construido, y creo que estas obras precisamente ponen en la superficie temáticas que está siendo crucial atravesar. Sí, efectivamente, para el equipo editorial de este libro, que hay detrás de este libro, fue muy constante, digamos, y en cada una de nuestras reuniones que teníamos virtuales en ese momento, era la pregunta: ¿qué tensiona o qué incomoda un libro como este? O sea, como que siempre estábamos pensando muchísimo en ser efectivamente de que este libro se convirtiera en un aporte, y en un aporte incómodo, pero ese aporte, esa incomodidad la vemos como muy positiva al mismo tiempo. O sea, es ahí donde se generan las verdaderas transformaciones. Entonces, algo tú ya comentaste, pero quizás ahí desplazo otra vez, hago el ping-pong hacia Begoña. Según tu mirada, ¿qué incomoda este libro? ¿Qué narrativa viene a interpelar un libro como este? Sí,
Es una pregunta... Ya, reconozco que almorcé rápido antes de mi cabeza, no está ahí en su... No sé si puedo tirar una reflexión muy fina, pero bueno, creo que Luzma lo dijo, o sea, el hecho de mostrar realidades nacionales que... todo eso tiene que ver, yo creo, como con el lenguaje, nuestra relación con el lenguaje, que también lo hemos estado comentando tanto adentro como fuera de estos escenarios. El hecho de que somos muy buenos, yo creo, en Chile para no decir las cosas con las palabras, o sea, para encubrir con el lenguaje. Esta idea de la Silvia Rivera Cusicanqui de que el lenguaje más bien encubre que dice, ¿no? Tenemos una relación con el lenguaje donde somos muy buenas para decir las cosas con ironía, con eufemismo, o de frentón no decirlas y después decirlas por debajo. Y creo que eso, como dice la Silvia Rivera también, sobre todo se ve en el ámbito público y político. O sea, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de participación, cuando hablamos de inclusión, incluso en los feminismos que se han institucionalizado, ¿no? Igualdad, todas esas palabras que al final, a mi juicio, no están diciendo realmente cómo son las cosas. Y estas obras, desde su desparpajo, desde su soltura, también desde como su, a veces, no sé, por ejemplo, pensando en la Carla Zúñiga, desde un lugar más grotesco, tienen una frontalidad o una claridad que muchas veces se puede confundir con esto como con ser muy literales o muy obvias, y no creo que sea el caso, porque sí hay un trabajo cuidado de las metáforas o de las imágenes que aparecen a través del lenguaje, pero sí como de, claro, mostrar y señalar cosas que puede ser también que a través de la máscara o el encubrimiento que nos permite el papel y la hoja, o sea, no estar diciéndolo a la cara, sino a través de una obra, pero sí se están diciendo verdades crudas, ¿no? O sea, y creo que en Chile es muy importante hacerlo por nuestros traumas antiguos, no tan antiguos, súper recientes, y que si seguimos haciendo esto como de echarle tierrita a las cosas o de no decir cómo son, tal, a mi juicio se agudizan estos traumas y se transforman en sintomatología y luego en más violencia, y me parece que estas obras también ayudan a liberar y a sublimar, ¿no?, estas heridas o estas realidades que son muy atroces o muy terribles a veces, y que al decirlas también es como poner las cosas en su lugar, ¿no? Yo creo que el lenguaje tiene esa particularidad, sobre todo el lenguaje teatral, que es como de mostrar, como el lenguaje es muy performativo, entonces en esa performatividad nos permite mirar la realidad y decir, ¿sabes qué? Sí, yo también siento que esto es violento, también siento que esto es injusto, aunque se normalice, aunque nos acostumbremos a ello, ¿no? Como también, por ejemplo, la realidad del Sename, son cosas que no podemos acostumbrarnos, no podemos llegar al punto de decir, mira, esto es así, bueno, es así. No, yo creo que hay que insistir en estas zonas de dolor, en estas zonas de incomodidad, para que las cosas cambien. Esa es mi perspectiva, aunque suene ingenuo o lo que sea, pero creo que en esa militancia estamos todas, ¿no? Como de no soltar y de decir, mira, esto que nos incomoda, esto, no sé, por ejemplo, también que siento que atraviesa el texto todo el tema como de los abusos que sufrimos muchas veces las mujeres en nuestro cuerpo, esas cosas ya no se pueden seguir tolerando, y creo que esta es una forma de no seguir tolerándolas. No sé, Luzma, si quieres complementar, aunque ya compartiste algo. Cortito, creo que se me vino a la memoria una persona que fue muy importante para mí en el proceso formativo como dramaturga, que es Mauricio Cartún, que lo voy a poner en un lugar un poco endiosado y al mismo tiempo no, como gesto también a propósito, porque me acuerdo que él comentó en algún momento que cuando a él le tocaba leer para concursos, ¿no?, le llegaban textos que él tenía que de alguna manera posicionar y relevar, y no solo se lo escuché a él, se lo escuché a varias personas, pero en él me resonó más por esta cercanía que yo tenía, de que sin leer el nombre sabía cuáles eran textos de mujeres. Y a mí me pareció que había algo interesante ahí que podía ser muy de doble filo, porque me pregunté, ¿y qué es lo que él ve, percibe, que le hace tener la certeza de que ese texto es de mujer?
Entonces ahí me pregunté cómo escribimos las mujeres y qué están leyendo personas como él a la hora de ir a enfrentarse a esos textos. Y me pareció que era un comentario que podía caer en lo machista también, pues, en cómo nuestra mente está configurada para recibir cierta información y leerla de cierta información. Entonces creo que este texto, que es un gesto concreto de escritura de mujeres, viene directamente a decir, sí, las mujeres escribimos y tenemos un universo incomodísimo que presentar. No escribimos lindo, no escribimos romántico, aunque también, ¿por qué no? O escribimos profundamente desde la sensorialidad, y creo que eso viene a relevar este libro también, como a instalar esa escritura de las mujeres. Sí, y coincido, efectivamente, también dentro de nuestras reuniones relevábamos efectivamente como muy amorosamente la bestialidad que había en el libro, o sea, como la monstruosidad de alguna manera que tiene la escritura descarnada, que nos conectaba también con nuestras propias experiencias. Y esto es muy performático, digamos, también. Entonces empezábamos a conversar, obviamente, entre un texto, digamos, una dramaturgia, y después su puesta en escena, o sea, su puesta en libro, y después su puesta en escena. En lo personal, yo trabajo como periodista en el área de comunicaciones con muchas compañías de teatro y estoy muy vinculada, digamos, ya al montaje. Cómo esa dramaturgia se convierte y se da vida, digamos, se desarrolla en su vida a través de la puesta en escena. Y trabajar como parte del equipo editorial de este libro me volvió a la letra, digamos, a la escritura, que de alguna manera la había olvidado un poco, digamos, al proceso de la lectura. Y leer dramaturgia me llevó también al colegio, cómo a mí me enseñaban dramaturgia. ¿Cuál era la obligatoriedad en leer ciertos textos dramatúrgicos y cómo se leía ese texto dramatúrgico también? No sé si ustedes tienen recuerdos de haber leído dramaturgia en el colegio o en el liceo, pero eran experiencias que tenían ciertas, digamos, tintes un poco grises. O sea, era como algo aburrido, pero no tenía que ver con el texto en sí, sino que es la metodología y la forma en que nos acercamos a la dramaturgia. Y yo creo que este libro, eso fue lo más bonito de poder, o sea, enfrentar un proceso editorial como este, de que queríamos como de alguna manera proponer un canal mediador, en que este libro que parece tan pesado y tan, digamos, abultado, tan gordito, con 8 obras, fuera de manera amorosa y entretenida, que se acercara de manera amorosa y entretenida a esa comunidad joven, que fue algo que nosotros teníamos un pendiente y un gran desafío, digamos, doblarle la mano un poquito a esas dinámicas que están tan así como anquilosadas en los contextos educativos, relevando en este caso el trabajo de estas 8 mujeres y ocupando de manera súper creativa esa monstruosidad y ese, digamos, ese gris, ¿no? Y de repente también está como ruido y grito, digamos, que hay dentro de estas 8 obras, que me parece importante del libro. Y abordar quizás, chiquillas, ustedes poder recuperar algunos elementos que le parecieron importantes en términos metodológicos. Yo creo que eso es importante también para la comunidad docente, que quienes más se han visto como interesadas en el libro. Según ustedes, ¿cuáles son los elementos que les parece más importantes en términos mediadores? Que hay mucho aquí, digamos, hay muchas propuestas en ese sentido. Sí, yo creo que fue muy interesante la propuesta editorial de abrir el proceso creativo, de no solo entregar el contenido que trae cada obra, sino que además poder conocer qué nosotras consideramos que es la dramaturgia, cómo se vincula el texto dramático con la puesta en escena, conocernos a nosotras también en nuestro modo de experimentar el oficio de la escritura. Creo que eso también acerca y desmitifica en algún punto lo que es el ejercicio de la dramaturgia. Y por otra parte, creo que toda la propuesta de diseño y la interacción, como tú decías, es como un juego, en realidad es sensorial, puedes escucharnos,
deleitarte con los collages que hay también. Creo que eso me parece que hace que el libro en sí sea una experiencia mucho más compleja. ¿Begoña? En cuanto como a metodologías, bueno, yo creo que al menos en mis experiencias así como pedagógicas, yo nunca fui a una escuela de teatro. También como que me autoformé dramatúrgicamente, pero cuando sí estuve estuve en algunos workshops o tuve la oportunidad de hacer algunos talleres así particulares con algunas personas, como el tema del juego, finalmente. Yo creo que eso sí está en el libro, como una cosa lúdica, entender que la escritura teatral, como para poder escribir teatro, que finalmente es transcribir diálogos, es bien complejo porque en general para escribir teatro no solamente tienes que reproducir voces, sino que tienes que reproducir voces que están dialogando, para que esos diálogos sean atractivos o sean fáciles no sé si fácil la pregunta, pero que puedan comprenderse finalmente. Tiene que haber un orden, pero tiene que haber un orden orgánico, ¿no? Eso es como algo que... al leer una obra de teatro, a pesar de que hay dramaturgia que es como bien críptica y difícil de captar, sí creo que tiene que haber un ritmo, una forma que nos remita de alguna manera a los intercambios o los diálogos que tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido creo que el libro tiene esta impronta como de acercar a las lectoras y a los lectores a la experiencia de la escritura dramática, hay información sobre los montajes, como de acercar y de generar un diálogo, precisamente, entre quienes leen y entre quienes están escribiendo, y de demostrar este proceso de edición de alguna manera desde un lugar que sea dialogante, un diálogo que está abierto. Por eso también es interesante cómo se ha movido el libro en cuanto a que se ha abierto mucho, se ha expuesto este proceso una y otra vez en diferentes plataformas, en diferentes lugares, y creo que tiene que ver con la necesidad de generar un diálogo, y que es algo que también creo que, conectándolo con lo que hablábamos antes, es muy necesario hoy día. O sea, como que siento que esto de ponerse de repente las artistas, las escritoras, como nosotros aquí, ustedes allá, sí, dale, son instancias de comunicación, pero sí es súper importante el diálogo. O sea, como que creo que es lo que más nutre al final cualquier proceso creativo, como la otredad, escuchar esas otras voces, escucharnos entre nosotras, leernos entre nosotras, compartir los procesos, o sea, que se abra, ¿no? En vez de que quede todo en el plano íntimo el sufrimiento con el computador, ese face to face, que sea una apertura hacia las otras personas. Y en este caso el proceso editorial además fue muy abierto en ese sentido, tratando de que no, claro, efectivamente salir un poco del ejercicio muy personal, que no tiene nada de malo, digamos, pero por ejemplo, en lo personal jamás podría haber hecho eso. O sea, yo necesitaba que escribir especie de prólogo, digamos, o invitación al inicio de manera colectiva. O sea, me sentía súper incómoda hacerlo sola escribiendo en el computador, digamos. Tenía que ser de esta forma, sin secretos. Y yo creo que eso es lo que es muy evidente en este libro, tanto en la escritura, pero también en los, digamos, prólogos previos, que en realidad no son prólogos, sino que son invitaciones como a mediar y a adentrarse en este libro desde ese no secreto, desde esa un poco verdad de nuestras propias experiencias también. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio y pensando también en quienes nos van a ver después a través, bueno, que nos están viendo ahora a través del streaming también, ustedes que están acá, para motivar un poco al ir al encuentro de este libro, que no solamente quede en lo que nosotras, digamos, les comentamos sobre él, sino que también puedan encontrarse con ciertos espacios aquí que me parecen importantes. Yo les hice elegir a Begoña y a Luzma unos fragmentos de algunas de las autoras acá que vamos a leer de alguna manera que nos invita el libro. El libro nos invita a leer de esa forma, pero ustedes lo van a ver después cuando vean el libro. Entonces quiero que empecemos, no sé cuál... Luzma que empiece porque yo tengo que... Ya. Compartir, elige alguno de los fragmentos. Sí. Sin decir la autora. Ya.
pero de estos. Ajá, ok. De estos Sí, de acá, sí. para que lo leamos a través, frente al espejo. Aprovecha que empieza. ¿Qué? ¿Ya? Sí. Es. Ahí está. Espera. Sin develar la autora. Ok. Niño. Se la llevaron. Se la llevaron dormida en una caja café. Le pusieron muchas flores de colores. Yo quería darle un besito, pero no pude tocarle la cara. Había un vidrio que no me dejó que le tocara la cara. Pero se veía feliz. Estaba feliz. Gracias. Ya. Acá. Ya, yo voy a leer a la Luzma. Ay, qué difícil para una persona con déficit atencional. Ya. Mauricio. ¿Con qué cara me culpas? La vida que tienes es gracias al esfuerzo que toda esta familia hizo para salir adelante a pesar de tus errores. Te mandé afuera para que no te mataran. Te salvé. Di la cara por ti. Y tu madre me lo ha sacado en cara toda la vida. ¿Qué más quieres? Me parece que lo mínimo es sentarse a la mesa y compartir después de tantos años. Ustedes se preguntarán por qué lo estamos leyendo frente al espejo. Y tiene que ver con una de las invitaciones que hace el libro y que lo hemos trabajado también cuando hemos ido, porque no solamente hemos hecho presentaciones del libro, sino que hemos ido a colegios, liceos, a trabajar con los estudiantes con las actividades que propone el libro, que pueden ser esas, pero pueden ser infinitas más. Y en este caso hay una parte del libro y hay una propuesta en que los textos están al revés y que solo pueden ser leídos a través del espejo, es decir, enfrentando tu imagen a través del espejo, y puedes leer ese texto y puedes verte además en el espejo y poder también performear un rato, imprimir ciertas emociones, verte a ti leyendo dramaturgia, y es una experiencia muy bonita para los estudiantes e incluso también para las mismas dramaturgas, enfrentarse de esa manera, entrar a la dramaturgia desde otro lugar, que te permite también generar de manera mediadora estrategias distintas de trabajo y de acercamiento hacia el libro. Actividades como esa o invitaciones como esa hay otras también en el libro, y yo no les voy a decir las autoras que leyeron. La idea es que se queden ahí resonando un poquito con esas palabras, con esos fragmentos de cada obra, y vayan ustedes también. Sé que está en el libro, está disponible en el stand del Ouch, que está, no sé en qué lugar, porque no he ido todavía, pero ahí lo pueden encontrar. ¿Dónde está? Está más, si dividimos en dos la feria, ¿ya? Está en la parte más cerca de la biblioteca. Sí, hacia Perfecto. El lado derecho. Y ahí pueden encontrar, bueno, el libro de Dramáticas del Sur, y además el otro libro que es Procesos Escriturales, que es como la antesala, la genealogía de la primera parte, que también participamos con un equipo editorial ahí con Carolina Escobar, que también fue un proceso muy abierto, muy poco de estar sentado escribiendo, sino que hicimos cartografías, o sea, mucha acción. Fue un proceso de prólogos muy activos. La metodología también. La metodología fue a través de cartografías corporales y fue muy abierto también, sin mucho secreto. Y también fue exactamente lo mismo. Así que la invitación es ir a conocer el libro, hojearlo, reconocer las palabras, los fragmentos que han compartido Luzma y Begoña, que son de una y dos dramaturgas de Dramáticas del Sur. Y no queda más que siempre, o sea, ojalá que siempre podamos seguir constantemente presentando, porque siempre hay algo nuevo en el libro, y eso me encanta. Yo, que me había como alejado, estaba súper floja cuando la Ángela me invitó, y le dije, ay, bueno, soy muy de actividad, digamos, o sea, como que nunca he sido muy buena lectora. Increíble, porque tengo un doctorado en literatura. Cosas que... Bueno, en fin.
Y volver a reconectarme con el proceso escritural y con la lectura fue muy importante para mí. Así que muy agradecida de esa invitación y de haber disfrutado de estas 8 obras que yo se las recomiendo muchísimo. Precisamente porque estoy segura al 100% de que van a conectar de manera muy concreta con ello. Y además, muchas de estas obras ya están puestas en escena. Hay puestas en escena, algunas se pueden encontrar efectivamente en plataformas como YouTube, pero hay otras que están probablemente próximamente para remontaje. Es el deseo que tenemos, un sueño que tenemos ahí buenísimo, de poder remontar alguna de estas obras. Yo he visto algunas también, entonces enfrentarme al texto en sí y lo que anida esa textualidad, lo que huele esa textualidad, los olores que tienen estos textos, es una experiencia muy bonita y yo los invito a ello. Y quiero invitarles ahora a ver si alguien tiene alguna pregunta en torno al libro. Y a Luzma y a Begoña, por favor, estamos con súper buena hora, creo que nos quedan ahí unos 5 minutitos más. Después nos aplaudimos. ¿Nadie? Nos cuesta preguntar. No pasa nada, es como que la formalidad. Solo decir que si alguien tiene una pregunta y no se atreve a hacerla, también es válido. Que la haga. Que la haga contrario, después. Que la haga. Yo llegué tarde. Vale. Me senté tarde, entonces no quiero entender de las 8 dramaturgas y la editora y la editora. ¿O cómo funciona el tema de las 8? Cada una hizo su parte y después unieron las 8 partes y sí. Sí, mira, el libro lo que hace es albergar 8 obras de 8 dramaturgas vivas que no han sido editadas hasta el momento. Es decir, no la puedes encontrar en ningún otro libro más que aquí. Entonces, es primera vez que aparecen publicadas esas obras de dramaturgia. Estas obras se han convertido también en puestas en escena. Y algunas no. Y eso me encanta porque da la posibilidad de poder efectivamente verlas después también estos textos. Tiene una finalidad mediadora, por eso decía yo al inicio, este es un libro que es un gesto de archivo para mujeres dramaturgas, pero también es un dispositivo mediador. Es decir, ustedes lo ven aquí, convencional cuadradito, pero si ustedes se adentran al texto van a encontrar que se pueden códigos QR que te llevan a las voces de las dramaturgas, hablando sobre qué es para ellas la dramaturgia. Pueden encontrar ilustraciones, pueden encontrar también códigos que te van a llevar a correlatos audiovisuales con relación a este proceso e invitaciones a pensar y entrar a la dramaturgia desde otro lugar. Por ejemplo, a través de los aromas, a través de los sonidos, a través de la lectura frente al espejo. Es un dispositivo mediador y lo hemos pensado siempre con afán de que lo puedan ocupar efectivamente en colegios, en liceos, para acercarse a este género. Esa es fue siempre nuestro pulso, digamos, nuestro objetivo. Y ahora las chicas leyeron un pedacito, hicieron ese ejercicio, digamos, de leer algunas de sus pares frente al espejo, porque si ustedes cuando vayan a ver el libro van a saber por qué. Digamos. Hay una parte en que estos textos no están de manera convencional, solo se puede leer frente al espejo. Y es un ejercicio muy lindo para trabajar con jóvenes. Lo hemos hecho también en algunos liceos, estuvimos en Florida trabajando con los niños y fue muy revelador. Ya te llega, digamos, como ingresas al espacio de la dramaturgia desde otro lugar. Y esa era la intención y es, bueno, el gesto editorial de Puño y Letra, de Mujeres Puño y Letra, tiene un poco esa mirada. No sé si en este ratito a alguien le dieron ganas de preguntar algo más, no sé. Por favor. Yo sé, la hora era un poco engorrosa. Ah, ya. Pero yo escribo en forma como aficionada, cuentos. Entonces me preguntaba, después de escuchar parte, digamos, de su posición, a ver, cuando yo escribo, disculpa la autorreferencia para poder explicar mejor, ¿en qué me inspiro? A lo mejor algo que escuché, algo que vi, algo que me impactó, algo que me ocurrió. Si puedes acercar un poquito el micrófono. Que no. ¿En qué se inspiran? ¿Qué las mueve a la hora
para iniciar el proceso escritural a una dramaturga? Por favor, buena pregunta. En mi caso, a mí me gusta hablar de la imagen generadora, que es esa cosa que te inspira, que llega de un modo sensorial. Puede ser distintas cosas. Puede ser una imagen visual que la empiezas a alimentar de otras sensorialidades y te das cuenta de que ahí hay algo que te cautiva, que te amarra. Por lo general está ligado a algún tema o alguna inquietud, algo que no está resuelto dentro. Por ejemplo, para mí, en Mientras la lluvia, la primera imagen era un capote militar, una chaqueta militar que estaba empapada de barro y de agua. Y esa imagen es como la reducción de un universo que se puede desplegar. Y ahí está mi historia como hija de militar, está la historia de una familia que se quiebra, está la historia de un país, pero es eso, a partir de una imagen generadora que uno carga afectivamente y perceptivamente. A ti, por tu pregunta. En mi caso, bueno, claro, podría hablar de esta obra porque en realidad son como diversas como mencionaba, son diferentes imágenes o momentos o visiones o cosas que uno escucha o recuerdos, etcétera. Pero en este caso yo me inspiré en la figura de María Luisa Bombal, que es una escritora que cada vez que vuelvo a ella o la leo me maravilla porque tiene su obra es muy profunda, es muy hermosa, su relación con el lenguaje, su osadía también, su arrojo para la época que escribió fue como muy rupturista, y a través de esta fascinación que me genera su obra me metí como a revisar su biografía, su vida, y ahí como que ya no lo voy a creer. O sea, su vida en sí también es como muy novelesca, es conocida por haberle disparado a un amante, pero es muy interesante saber cómo llegó a ese momento, cuál es su lectura de eso. Entonces, como al meterme en su biografía me di cuenta de que padeció mucho el hecho de que su obra no fuera reconocida. O sea, como que ella murió muy frustrada, muy enojada, alcohólica, luego de haber vivido en diferentes países, de haber tenido una vida como de mucho glamour y también de mucha decadencia. Entonces como que finalmente eso me conectó con mis propios fantasmas, de decir, ya, sí, yo quiero ser escritora, porque en algún momento uno tiene que reconocérselo a una misma. O sea, como, ya, esto no es un hobby, quiero hacerlo en serio, quiero tratar de dedicarme lo más posible, pero puede ser que nunca reconozcan mi trabajo, que finalmente muera yo aquí en el anonimato y en el alcoholismo. Y bueno, es una posibilidad cierta. Entonces, ¿qué te genera también el escribir una obra de eso? Primero, es como siempre hay una distancia que se genera con este miedo y este fantasma, y hay un traspaso, hay una liberación de alguna manera. Entonces yo sí creo mucho como en el poder liberador de la escritura, más allá de si eso se publique o no, más allá de eso si llegue a ser reconocido o no, que es algo que veo mucho en mis talleres. Por ejemplo, cuando hago talleres siempre me sorprendo de que hay mucho talento, hay mucha gente que escribe con susto, no, que yo no soy buena, no, es que yo no sé, y claro, se ponen a escribir y aparecen unas cosas increíbles. Entonces al final es eso, ¿no? Mi obra, a pesar de que igual es creo que la obra más trágica que he escrito, porque en general siempre había escrito comedias, es una obra que tiene un impronte como más trágico, más triste, pero finalmente igual hay humor, igual hay un desdoblamiento desde el humor y de poder reírnos también de estas vanidades y de estas pretensiones que tenemos la gente que nos dedicamos al arte y que tienen que ver con, de alguna manera, sentir que ganamos algo, porque de que es precario, eso es real, ¿no? A María Luisa Bombal le compraron un guión en Hollywood y todo, pero aún así murió contando la chaucha. Entonces eso, a mí me motiva mucho cuando escribo poder mirar mis propios rollos de alguna manera, por decirlo de manera más coloquial, pero mirarlos desde un lugar que finalmente logre como liberarme un poquito de ellos,
¿no? Y me interesa la escritura que tiene esa honestidad también. Cuando me fascino con autoras o autores, tiene que ver cuando está esa honestidad, ese humor, ese arrojo, y también esa como autobullying que algunas veces aparece, ¿no? Como de saber reírse de una. Creo que es súper importante aprender a mirarnos con la distancia adecuada, entendiendo que somos parte de un engranaje muy grande, ¿no? Que en realidad nadie es tan importante, creo yo. Y a la vez sí. Gracias, Begoña. Vamos a dar espacio a una última pregunta aquí al caballero, por temas de tiempo. Sí, claro. Gracias por lo de caballero. ¿Cómo internalizan ustedes la crítica mediática y de las redes sociales, tanto en el campo de las letras como de las artes escénicas? Buena pregunta. Yo creo que uno tiene que tomarlo con distancia, porque puede volverse me imagino que es como ello dialoga con mi trabajo, ¿no? Como que desde ahí creo que hay que tomarlo con distancia, porque los medios siempre están jugando un rol más allá de mí. Entonces, si me lo tomo personal, pierdo. Porque si me la creo mucho, pierdo. Si no me la creo... Ay, porque hay como una situación. Un perrito. Y creo que los medios están en función de algo mayor. Entonces, ¿qué es lo que está a la base de esa crítica, de esa mediación? Me parece que es lo que es fundamental. Si es una crítica que va a hablar de tu trabajo para destruirlo, como cualquier opinión, me parece que es una opinión. Ahora, si es una crítica que va a relevar la metodología, el para qué tu trabajo, más allá de si le gusta o no le gusta, me parece que está cumpliendo una función y que es interesante, y que más allá de que a lo mejor mi trabajo no le gustó, sí está aportando al pensamiento crítico, a la visibilización, etcétera. Creo que la motivación detrás de una crítica creo que es la clave, y que no hay que tomársela personal, porque así como uno puede estar arriba, después puede estar abajo. Ya, yo voy a aprovechar aquí de hacer un pequeño desahogo, porque creo que falta crítica. O sea, es súper precario y mínimo realmente lo que se escribe, lo que se critica, lo que se visibiliza después del trabajo. Diría sobre todo teatral. O sea, yo recuerdo muchas obras increíbles que yo creo firmemente que en Chile en teatro es muy alto el nivel. O sea, todos los años se montan obras increíbles, así como a todo nivel de texto, de puesta en escena, de todo, de vestuario, de diseño, de música. O sea, creo que tenemos un nivelón en cuanto a teatro, y la crítica responde de manera muy pobre. O sea, a veces no sale nada, a veces hay unas notas de prensa muy pequeñas que hacen las mismas compañías, y eso es una lástima, porque tiene que ver con, claramente hay un tema político de que se ha desincentivado. O sea, los pocos medios que existían de críticas más permanentes han ido desapareciendo lentamente, ya nada se imprime en papel, lo cual bien por el tema más ecológico, pero es triste en el fondo a veces que unos trabajos que son súper dedicados y con mucho esfuerzo no hay crítica. Y yo diría ni siquiera en los ámbitos más académicos, que es donde hay tal vez un financiamiento más potente como para hacer esto. Entonces, cuando hay crítica, yo en general, bien, bacán, pero sí, claro, como dice Luzma, es importante ver qué hay detrás de eso. Yo, en general, mi trabajo teatral, como fue bastante como indie de alguna manera, igual estuve en teatro, no sé, en el Gamo, en Las Tarrias o en el Teatro del Puente. Son teatros en Santiago como o sea, dentro del circuito. Nunca aparecían notitas de prensa, ¿no? Aparecían articulillos, una columnita, pero así como una crítica bien hecha, realmente creo que no vi.
Y cuando en mis trabajos, como en mis publicaciones, sí han aparecido críticas que me han gustado más que otras, pero he podido ver también cuando hay un ánimo como más destructivo que constructivo. Y en ese sentido, claro que siento que sí a las escritoras nos toca y a las artistas en general como hacernos un poco cuero chancho con ese tema y no tomárselo, como dice Luzma, a la personal y entender que también se critica, o sea, siempre con la humildad de que pueden encontrar malo tu trabajo, esto es súper legítimo, pero cuando ya hay como un tema de, no sé, pues de cuestionar a la autora, por ejemplo, que es algo que pasa, o sea, que se cuestiona, por ejemplo, o que se lea a una autora por su lugar de clase, por su aspecto físico, por cosas que van ajenas a la obra, o que ahí yo creo que sí hay que ponerse más duras en visibilizar que hay una violencia ahí, y es algo que se ha naturalizado, pero que yo creo que está mal, así como de frentón. Y que creo que a los hombres no creo que les pase tanto como a nosotras. O sea, es típico que, no sé, pues uno lee una entrevista y se destaca que si es guapa, que si no es guapa, que cómo está vestida, que si no está, y que si tiene plata o no tiene plata, que si está casada o no está casada. O sea, basta de eso, no al lugar, no al lugar. Para eso ya existe SQP y todo, o ya no existe SQP. Parece que ya no. Pero creo que esa farandulización está presente también en la crítica de arte y ojalá que es un espacio que puede ser tan constructivo y tan bonito, ojalá sea eso, ¿no? Eso quería decir. Te agradezco el acento que has puesto en eso. Yo soy periodista y para mí es clave entender las comunicaciones como canales mediadores, no solamente de difusión, sino que también de posicionamiento. Es ingresar a un relato estas experiencias. Entonces, es fundamental. No me voy a alargar porque ya nos están haciendo... No sé si queda tiempo para una... Parece que ya no, ¿no? ¿Sí? Lamentablemente no tenemos más tiempo porque la próxima actividad parte en 7 minutos, 6 minutos más. Bueno, pero podemos seguir conversando. No, de todas maneras. Y en los stands, que está el libro a la venta, hay otros libros nuestros. Sí, les invitamos al stand de Auch. Muchas gracias por estar. Está en el stand de Auch, efectivamente, los libros. Y hay una firma de libros ahí también. Así que adelante. Gracias por estar acá y también a quienes están ahí en el streaming. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Gracias a ti.